Sean todos bienvenidos a este evento muy significativo del Colegio de Arquitectos de la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos. Presentaremos el Premio Leonardo Villanueva Meyer a la Excelencia Arquitectónica, que en esta ocasión, del año 2020, tiene como galardonado al arquitecto Álvaro González Clark. Es importante destacar que este premio tiene una trayección y una tradición y una trayectoria muy significativa desde 1987, galardonando y reconociendo a los arquitectos idóneos en Panamá. Para comenzar, deseo contarles el contexto del premio Leonardo Villanueva Meyer, el cual es una distinción honorífica que se confiere al profesional de la arquitectura que se haya destacado en obras o trabajos de reconocido valor y positivo beneficio para la comunidad, para el progreso general del país y del gremio profesional de los arquitectos. Como ya les comenté, se otorga por primera vez en 1987 durante el cuarto Congreso Nacional de Arquitectos, que actualmente es llamado Congreso Internacional de Arquitectura, y que el año pasado, 2020, no se pudo realizar por la situación actual. Esta situación nos obliga a repensar y modificar nuestros eventos, desarrollándolos con las más altas medidas de bioseguridad y en formato digital. Con ello, nos ha permitido llegar a muchas más personas y países de la región. Sean todos bienvenidos gracias a las redes sociales y a las plataformas virtuales. Hoy nos disponemos a conocer la vida y obra del arquitecto Álvaro González Clark, 12º ganador del Premio Nacional a la Excelencia de la Arquitectura. Mi nombre es Olmedo Gómez Martínez, soy director del Colegio de Arquitectos y seré el anfitrión de este evento. Para hacer un contexto también de los ganadores del premio, tenemos muchos arquitectos que han generado una transformación en nuestra ciudad, en nuestras ciudades y en nuestro país. Como ustedes ven en la lista, son todos arquitectos de reconocida trayectoria, como Octavio Méndez Guardia, primer ganador del merecido premio, seguido Rogelio Díaz, Ricardo J. Bermúdez, Richard Holzer, que en paz descanse, fallece este año, primer director del Colegio de Arquitectos, seguido Guillermo de Rux, Calvin Stempel, Ernesto III de la Guardia, Humberto Morán, Virgilio Vilo Sosa, Edwin Brown Castro, que sigue activo ejerciendo la profesión, la firma Clemán y Medina, y finalmente Álvaro González Clark. Es importante destacar que el premio es a la excelencia de la arquitectura. No obstante, los nombres que ustedes ven en pantalla son arquitectos que presentan una formación totalmente integral. No solamente del diseño, sino que también se han dedicado a algunas otras artes. Algunos han sido músicos, otros han sido pintores, como complemento de esta experiencia de nuestro quehacer arquitectónico, y que además eso complementa y forma el pensamiento crítico en la formación profesional para alcanzar proyectos de excelencia arquitectónica. Seguido entonces, le doy la palabra al arquitecto Rolando Benavides Aragón, quien nos dará el veredicto del premio en nombre de la comisión que otorga este reconocimiento. Buenas, me toca a mí, en el caso de miembro del jurado calificador, leer el veredicto del premio que dio pues el resultado de este premio del 2020. Nosotros en su momento, en octubre del año pasado, desarrollamos la reunión ordinaria del Colegio de Arquitectos y le dirigimos la siguiente nota al arquitecto Olmedo, director del colegio en su momento, lo sigue haciendo. Dice así: los abajo firmantes, miembros de la comisión que usted ha ratificado para escoger el nuevo receptor del premio Leonardo Villanueva Meyer 2020, que viene siendo la distinción más importante que el Colegio de Arquitectos del Espía otorga a un profesional en vida, y que de hecho puede considerarse como el premio a la excelencia arquitectónica,
hacemos entrega del veredicto al que hemos llegado siempre apegados a las más estrictas exigencias de las bases de este premio. Es el sueño de todo arquitecto diseñador que ha hecho de su vida una explosión continua de entusiasmo y pasión por la profesión más emocionante y en especial que hay y que es vital para la vida en sociedad. Este galardón se otorga en el Congreso Nacional de Arquitectura cada 3 años. Este año no se ha realizado a causa de la pandemia mundial. Inspirado en la excelencia alcanzada por el arquitecto Leonardo Villanueva Meyer, en su muy productiva vida profesional, sobresaliendo por su gran destreza como diseñador y constructor, que expresó con elocuencia en cada una de sus obras, como también por su gran vocación pedagógica y espíritu gremialista. El maestro Villanueva elevó a los sitios más destacados la entonces incipiente profesión de arquitecto en los albores de la patria. Hoy su nombre ennoblece y distingue a quien se haga merecedor de este premio. Para leer directamente el veredicto al cual los 3 jurados llegamos a la conclusión del premio, escribimos lo siguiente. Nos referimos al destacado arquitecto que desde los años 60 llevó a cabo una carrera excepcional e ininterrumpida y una vasta y desbordante obra con sensibilidad urbanística y proyecciones contemporáneas muy conscientes que lo destacan en el medio desde muy temprano. Con mucho orgullo, el actual jurado de este distinguido premio se enorgullece en anunciar al arquitecto Álvaro González Claro, que ha sido designado en esta ocasión para recibir esta distinción, el más importante reconocimiento que este país le da a un arquitecto. Este innovador y creativo arquitecto, además de su intrínseca profesión, fue empresario, industrial, escritor, periodístico y directivo del diario La Prensa. Su gestión arquitectónica la llevó a cabo fungiendo igualmente como urbanista, asesor del municipio capital y fue restaurador de obras centenarias. Álvaro ganó sendos galardones en concurso de nuestros premios del Colegio de Arquitectos e hizo mucho. Dejó mucho e influyó mucho. Álvaro González Clar es el nuevo Leonardo Villanueva Meyer 2020. Pasamos de esta etapa entonces al arquitecto Humberto Echeverría, que nos va a dar una visión, un reportaje gráfico sobre la obra de don Álvaro. Muy buenas. Me encargan la noble tarea de presentar a un lasallista, hombre de familia, de principios y de fe en sí mismo. Es la doctrina lasallista que con orgullo confieso haber practicado. Lo digo porque siempre lo he admirado como persona y por supuesto como profesional. Es como el gato, siempre cae parado. No lo pongas, ya sea que lo pongas a diseñar, a planificar, a restaurar, a pintar, a escribir y no se diga como industrial. Por sus venas corre sangre industrial. De padre español y madre tica, crece en un ambiente de fabricación de elementos para la construcción. Su padre, Dulcidio González, según comenta Álvaro, se sentía más arquitecto que industrial. Tal vez porque no veía la línea que divide el diseño del hacer arquitectura. Y es esa fusión dual que logra el mismo objetivo, pero con diferentes carriles, la que vio el joven Álvaro y que lo convierte en lo que es un nuevo Villanueva Meyer. Crece en Bellavista. Comenta que fue uno de esos privilegiados de Bellavista, en una casa que diseñó y construyó su padre en la avenida Justo Arosemena. Y cuenta que conoció a Richard Holzer. Solía visitarlo a su oficina donde trabajaba con el arquitecto Gustavo Chey, a quien lo veía pintar acuarela. Fue Richard quien lo orienta a escoger su escuela en Estados Unidos para estudiar arquitectura. Obviamente le recomienda como primera opción Berkeley, el alma mater de Richard, pero también le habla de una media docena más de buenas escuelas. Comenta que lo pusieron en un avión con destino a Miami para ir a aprender inglés. Y estando allí, le recomiendan que suba lo más al norte posible, donde el frío y el aislamiento lo alejaran de las tentaciones para que se concentrase en el estudio. Así llega a Cornell, en el estado de Nueva York, alejado de todo.
comenta que la población estudiantil era de una mujer por cada 10 hombres. Y con esa proporción, la que le pudiera tocar a él seguro iba a ser la más fea. Llega Cornell y establece una extraordinaria relación con el arquitecto Romanach, Mario Romanach Paniagua, un profesor y arquitecto cubano en la escuela de Cornell, de la corriente Bauhaus, de la arquitectura internacional. El arquitecto Romanach cumple una función importante durante su formación en Cornell. Otro arquitecto importante para Álvaro fue Martín Domínguez Esteban, arquitecto y profesor español que le denominaban el arquitecto fantasma. Cuando llega a Cornell, Domínguez no hablaba inglés, por lo que Álvaro se convierte en su mejor aliado y viceversa. Le dicen al arquitecto fantasma porque realizó extraordinarios proyectos en España y Cuba que nunca le acreditaron la autoría por razones políticas. Recomiendo ver el Hipódromo de Madrid. Cuando termina la universidad regresa a Panamá, pero mantiene contacto con sus amigos y profesores de Cornell. Y son ellos los que le meten en la cabeza la idea de ir a tomar una maestría en Pensilvania, donde se destacaba la presencia del gran arquitecto Louis Kahn. Cuenta que una vez Kahn entra al salón de clase con un ladrillo en la mano y le dice: quiero que hablen con el ladrillo. Las miradas de asombro eran evidentes y es Louis Kahn el que empieza la conversación con el famoso ladrillo. Y le pregunta: ladrillo, ¿qué quieres ser? Y así todos empezaron a conversar con el famoso ladrillo. Para Álvaro, la obra de Kahn era mística, como él. No correspondía a la realidad que vivía, y por ello no podía decir que con su obra Kahn influyó en él. Fue su discípulo, pero ¿cómo aplicar ese concepto kahniano de ver la luz como elemento de diseño? El sol no supo de su grandeza hasta que incidió sobre la cara de un edificio. Louis Kahn. Venturi trabaja con Kahn en esa época que estaba Álvaro en Pensilvania. Eso era algo que no parecía ser entendible. Un posmoderno con un modernista. Pero fue antes de que Venturi publicara sus libros sobre el tema. Me comenta Álvaro que Venturi le provocó una crisis emocional. ¿Cómo no reaccionar a las críticas de Venturi contra sus principios modernos y sus ídolos de la arquitectura internacional? Se indignó cuando se burla de la frase más célebre de Mies: menos es más, diciendo menos es aburrido. Hay formas de influenciar y Venturi lo hizo porque no pudo remover sus principios, cosa que lo hizo más fuerte. Un arquitecto diseñador como Álvaro necesitaba un socio con sentido común y amplio dominio de la técnica. Su socio, Roberto Garibaldo, lo acompañó muchos años contribuyendo grandemente en la estructura y correcta expresión de sus planos. No solo los suyos, también dieron apoyo a muchos arquitectos en Panamá y afuera. Richard Holzer fue su mentor y maestro. Inició su práctica en la oficina de Chai Holzer cuando vino graduado y fue donde reafirmó su pasión por la arquitectura y la buena arquitectura. Roma, Rodrigo Mejía Andrión, fue su amigo. Dice que fue más amigo que colega. Con una calidad humana fuera de este mundo, conversar con él era muy nutritivo, siempre pensando en proyectos interesantes. Coincido plenamente. Vamos a proceder ahora a hablar un poco sobre los proyectos que tenemos aquí, un pequeño resumen de las obras de Álvaro. Creo que es muy típico de estos arquitectos, más de su generación, que se concentraban tanto en hacer cosas, solamente hacer, y cometían tal vez el error de no conservar mucha información, porque estaban tan ocupados en otras cosas que de repente no es como ahora podemos guardar las imágenes en digital, editarlas, borrarle lo que no sirve. Antes era diferente. Sin embargo, esta colección de imágenes me gustan porque siente uno el ambiente que había en entonces. Vemos en 1968
ya habría venido ya de graduado de la maestría, a hacer su casa en Altos del Golfo, una residencia horizontal muy simple, muy limpia, destacando la entrada con una forma bastante sutil. Luego, una de las obras que más me gustan de Álvaro, el Banco Alemán Panameño, donde está ahora mismo la Bolsa de Valores en la Federico Boy. Creo que es una obra extraordinaria. Siempre lo fue, llamaba la atención por su forma, por sus contrastes y su geometría pura, donde ya empezaba a expresarse de la forma como constantemente lo hizo más adelante. Una geometría descompuesta muy linda, donde el sol siempre destacaba los volúmenes. Esa obra todavía está en pie y tiene un gran aporte interesante a nivel de la acera, donde se genera un espacio público muy ameno, muy agradable, muy bien diseñado en desniveles con ángulos propios de la misma arquitectura de él. Observen, lo que van a ver es que la arquitectura de Álvaro de esta época, y yo creo que hasta hace muy poco, tenía un común denominador. Era blanca, monocromática, donde los materiales eran los que aportaban los colores, las texturas. Generalmente no se metía con otras expresiones. Eso le da una naturalidad y una originalidad a su obra muy honesta. Formas puras y colores muy puros. Esta casa, que fue la de él en Punta Paitilla, en el 74, si ven la siguiente, es la foto original. En esta anterior ya fue pintada con un color amarillo, mostaza. Sin embargo, yo recuerdo esta casa cuando no había edificios en Punta Paitilla, que estaba solita en la punta de piedra esa negra y parecía un objeto mirando a los barcos en la bahía, como dice la canción. Estaba un objeto como que alguien lo había puesto ahí, que apenas se había posado solamente para mirar. Una obra con un poder increíble, una geometría tan pura, tan honesta, los techos muy inclinados, constantes de él, en una constancia que él empezó a usar y mantuvo durante toda su vida profesional. Esta es la misma casa. Observen que anteriormente tenía unos shingles en el techo. Debe ser que algún problema le dio y le cambiaron a unas tejas planas. Pero también como que le cambiaron los colores. Pero originalmente el concepto era blanco, grisáceo y una forma muy pura, que con el mar azul y el cielo también lograbas un efecto hermoso, y la piedra negra de Punta Paitilla que la soportaba. Las viviendas de Carimar en la cresta, yo me acuerdo cuando era estudiante pasaba por ahí y las veía. Esa chapa Beston en vertical, obviamente expresando temperamentalmente lo que él manejaba, que era la parte rústica del concreto y demás, techos inclinados, blancas, ¿no? Con un carácter, una secuencia que iba con la topografía de la calle y girando con la curva y logrando una danza perfecta de volúmenes. Observen, con un carácter muy sencillo, pero con mucho aporte. Aseguradora Mundial, uno de los primeros edificios altos de la Avenida Balboa, 75. Siempre me gustó la geometría, la forma de posarse en el suelo, de echar hacia atrás un poco, como quien dice, vamos a dejarle un espacio a la Avenida Balboa, pero al mismo tiempo casi que ese plano inclinado genera como una continuidad visual de la planta baja, de la planta natural de la calle, y genera entonces a destacar una vertical muy simpática, muy sencilla, donde el elemento estructural horizontal es evidente, y esto logra una expresión muy contemporánea. Estamos hablando de 1975. Siempre fue blanco, creo que ahora está pintado de otro color. Sí. Luego entonces, Álvaro se autoexilia en Costa Rica. Tenía, como muchos arquitectos destacados, siempre con sus líneas políticas muy claras, y por su seguridad decide emigrar al país vecino, donde tenía raíces. Su madre era tica, su esposa costarricense. Todo eso ayudaba mucho a que esta era el destino obligado y natural. Allá se vincula con uno de los arquitectos que estudió con él en Cornell y empiezan a trabajar algunos proyectos. Yo recuerdo cuando viví en Costa Rica, 88-89, este proyecto ya no era el Playboy, se llama ahora, no me acuerdo el nombre,
pero lo visité. Yo sabía que era de Álvaro, lo visité. Y tú ves pues, cómo el exterior de la aseguradora mundial con los planos inclinados siempre es como una compostura, una correcta elaboración de fuerzas que al final trae un balance. Da la impresión, como siempre decían en la escuela, estática es estética. Y teníamos un edificio apoyado sobre otro y entonces generando un espacio interno maravilloso. Es un proyecto que realmente tiene mucho mérito y está colocado en la entrada de San José cuando vienes del aeropuerto, así que el impacto es realmente importante cuando uno va en la subida. Los interiores son muy interesantes, muy propios de la época, pero no los he visto últimamente como están, pero sí se sienten con un carácter interesantísimo, ¿no? Propio de eso. En Costa Rica también hace su casa. Álvaro disfruta haciendo casas para él. Y hizo muchas casas para él. Me di cuenta. En Costa Rica hace la suya. Observen, bloques vistos, con juntas hundidas. Ahí empieza a explorar conceptos rústicos, muy ticos. Me acuerdo porque mi experiencia en Costa Rica fue igual. Tuve mucha experiencia con el concreto a la vista, con los ladrillos, con los bloques a la vista. Caravista le decían allá, el concreto martelinado. Y aquí vemos entonces cómo empieza a trabajar sus casas con las formas también simples, pero como muy con el vocabulario tico, como para no desentonar en el ambiente, en el entorno. En Panamá, él se la pasaba entrando y saliendo. También en Panamá hizo unos proyectos muy bonitos, muy simpáticos ahí se llama Casablanca, en Marbella, observen los planos inclinados, observen que no ha abandonado el blanco, mantiene las tejas como elemento de color y el plano blanco en cuña perfecta. Una dinámica impresionante con mucho aporte. Ahí se notaban muchas cosas, el tubo pluvial a la vista. Me acuerdo de este proyecto recién terminado, siempre me llamó la atención, en donde yo pensaba que iba a haber un edificio, se dio este proyecto que todavía sobrevive. Luego entonces entra en La Pradera, un proyecto inmobiliario de él. Siempre incursionó en proyectos propios, en Panamá, en Costa Rica, con socios y demás. Como arquitecto solo no, es promotor. Y en La Pradera se nota, era un proyecto comercial de desarrollo de conjuntos, donde habían cerca de 300 personas por hectárea metidas ahí en un terreno pequeño. Y entonces teníamos lo que se estaba denominando mucho en Colombia, la arquitectura de mediana densidad en baja altura. No era impacto vertical, todos adosados, unas desplazadas con otras, pero como era un concepto más comercial, que tenía que ser un gusto más aplicado al lenguaje común de las personas, le mete por primera vez toques de maderas torneadas y demás que aparecen en su obra en este tema, que interpreto que es porque tenía que adaptarse pues a un look de mercado que pudiese ser atractivo. Conservar la naturaleza como estaba le ayuda mucho al proyecto. En Costa Rica también desarrolla otros proyectos con algunos socios y se ve también claramente que cuando hay que hacerlo sobrio, ahí nadie se lo gana. Son elementos muy sobrios, pero con textura. Ya se atreve a hacer cosas en Costa Rica que no se atrevería en Panamá. Yo tampoco me atrevería a poner una pared de ladrillos. Aquí las ponen muy mal y para qué terminan repellándose. Igual intentar hacer un concreto caravista o de formaleta. La cultura nuestra no la entienden todavía. Hay gente que dice cuándo lo vas a repellar. Y así se desarrolló luego lo que siempre hemos comentado, el Álvaro industrial, que creo que es un mérito importantísimo, que no abandona la arquitectura, pero sí su sangre en su vena corre sangre industrial. Hace una estructura para su planta aquí en Milla 8 con una estructura prefabricada de concreto pretensado que lo trajo de Costa Rica y la ensambló en Panamá. Y obviamente, si vemos, siempre hubo una inquietud arquitectónica, no porque eran galeras, tenía que haber un toque, sin que eso realmente, sin sacrificar la estructura ni la funcionalidad. Igual en Costa Rica, otros edificios donde también entró como promotor con otros socios y desarrolló proyectos en ese país vecino
inmobiliario impactando seriamente, porque fue uno de los primeros edificios altos en San José con habitacionales, condominio Dos Amigos, en Romoser. Igualmente en Panamá, Altos del Golf, viviendas unifamiliares en hilera, en planos inclinados, patios en el centro, otra vez blanco, tejas, no hay más nada que decir. La obra habla por sí sola, no hay que decirle nada. Los interiores muy sabrosos, muy cálidos, con patios muy agradables, a pesar de que eran casas muy angostas, tenían un espacio muy bien logrado en desniveles y sabrosa. En el 88, otra obra que a mí me encanta de él es la publicitaria Pisa. Es la única foto que tiene, tal vez, pero me gustaba mucho que era blanca y ahí empezaste a incursionar con un par de tonos de colores medio matiz, que venías con amarillo, con verde, con rojo, pero como acentos. Y la curva fue como una de las primeras veces que él incursionó en curva. No me acuerdo cuando decía Oscar Niemeyer que la naturaleza no hay nada que no sea curvo. Sin embargo, en la arquitectura, para que sea viable, obviamente las líneas rectas no son, son más interesantes lograr con menos complicaciones. Pero aquí, con una maestría absoluta, abordó el tema de la curva. Luego, en el 94, hacen proyectos más de encargo, como en el Valle de Antón, la residencia Castrellón, donde también ahí empiezan a usar tonos que también son muy de acuerdo con la naturaleza. Además de las piedras, el material honesto, empieza a usar unos tonos ocres que contrastan muy bien con el entorno verde que produce. Las estructuras de madera que eran muy usadas en Costa Rica, esa influencia la mantuvo y la trajo y la utilizó en algunos proyectos en Panamá. La ebanistería, con mucha expresión, pero también con funciones. Nada era innecesario. Incursiona también en restauración, en el Museo del Canal. Creo que eso fue su primera obra de restauración importante y fue un trabajo realmente exquisito que trajo vida, revivió a lo que antes había con muy buen tono, con unas buenas sensaciones. O sea que ya uno se imaginaba casi que esa plaza, sin eso no podía existir, sin ese edificio. El Bolívar. Me comentaba que en La Salle, él tuvo un año en ese colegio, en ese edificio cuando era el Colegio La Salle. Y cuando él le tocó restaurar el Bolívar, él sencillamente sintió ser privilegiado a la hora de estar en esta restauración. Y además de todos los otros méritos que tiene hacer la Cancillería del país, esos espacios cerrados, un espacio de 2.500 metros cuadrados techado, con 4 columnas. Ese espacio es más grande que la Plaza Bolívar que está al frente. Y está techado, y observen, sin tocar el edificio, simplemente es como quien dice un esquema de una estructura orientada a destacar el edificio como tal. Y es un edificio que incluso tiene en el sótano estacionamientos para más de 100 autos y que se lograron haciendo maravillas porque obviamente la estructura del edificio está existente. Y ahí se ve, por ejemplo, en la parte de abajo donde están unas vigas de amarre de la estructura, donde se dejaron unos puentes de vidrio para ver unas excavaciones que se encontraron en el momento de la restauración, y lo que hizo fue destacarlo y permitió aún así la transparencia del vestíbulo hacia el mar. Esta es una obra de por sí, de las obras más hermosas que hay en el Casco Viejo, es el edificio de la Cancillería. Y hay muchas obras buenas. Y en Altos del Golf también incursiona con una arquitectura más colonial, donde ahí te demuestra que el talento de un arquitecto de saber manejar vocabularios, lenguajes, sin pecar, sin cometer errores ortográficos, ¿no? Logra una extraordinaria expresión muy complicada de lograr cuando uno está acostumbrado a las líneas sencillas. Observen que persiste el blanco y la teja antigua, la teja intencionalmente envejecida, con los interiores de mucha riqueza, muy adaptados. Ya cuando se hace una casa particular, ahí hay que leer y entender el gusto del usuario, el gusto final. No hay sastre
por bueno que sea, que no pueda hacerle un vestido a alguien que no le tome la medida. Y hay que tomarle la medida siempre al usuario, al que va a usar la casa. En Coronado también, Economía de las Lajas, un edificio intencionalmente levantado sobre pilotes con la intención de lograr la vista hacia el mar, porque estaba en segunda línea, y se ve que también persiste el blanco y las líneas sencillas. Algo de curvas empezó a sentir en esta época de su vida. Y también en Costa del Este, unas unidades de vivienda donde ya empiezan no deja de ser monocromático, digamos, entendiendo por monocromático que el blanco o los grises o los cremas pudiesen ser colores no son colores, pero la expresión o la intención es mantener no una policromía, sino una monocromía en la expresión de los colores. Y obviamente los materiales, las tejas, son lo que hacen, le dan valor a lo demás. Una vista nocturna. Y un edificio en el 2008 que no se construyó en Costa del Este, pero que fue, como él dice, una oportunidad que iba a tener en su vida, la única, de desarrollar un edificio alto de apartamentos. Que, bueno, como no es solamente de los arquitectos, es del ser humano lograr alturas. Siempre que vamos a un lugar, a un país, a una ciudad, nos queremos trepar en el edificio más alto para mirar hacia abajo. No sé por qué, es de humanos. Lástima que no se hizo. Y en el 2009, una casa en Buenaventura, con unos colores, dice él, que nacieron desde el primer día. Yo creo que antes de diseñar la casa, dice, ya tenía el color. Un color ocre, muy típico de la zona de Buenavista, de Buenaventura, donde los colores el ocre y las tejas envejecidas con grises, unos grises muy simpáticos, esto le dan una combinación extraordinaria. Aquí ven las vistas del patio, el marco que integra como si fuera un marco de fotografía, la piscina Infinity con el fondo de la casa en colores ocres. Y en el casco antiguo, el edificio Carlos V fue restaurado, ahí no había nada más que un pedazo de fachada y lo rescató de una forma magistral. Ahí también empezó con colores celestes y demás. Ahí yo veo que en ese momento él tendrá que decir en su momento para expresar el tema de los colores, cómo eso fue cambiando, porque toda su vida fue muy monocromático. Pero miren lo interesante, además de que es un gran pintor, le gusta la acuarela, le gusta pintar, le gusta dibujar, obviamente en la arquitectura él siempre mantuvo esa sobriedad. Y el edificio donde él vive, su último edificio construido en el 2015 en Altos del Golf, donde pues está viviendo actualmente y lo tiene, tiene anécdotas sobre eso porque desarrolló únicamente lo que podía desarrollar en función de la cantidad de estacionamiento que podía sacar en una sola nivel, en una sola planta. Podía haber desarrollado más, pero no se limitó a esos aspectos. Aquí es una breve reseña de las obras del arquitecto Álvaro, que esto dice mucho de él, pero que siempre las obras hablan por uno, pero me pareció tan interesante las anécdotas de estudiantes y de juventud, que creo que eso le da un toque sabroso, interesante a lo que sería el premio que se le está dando como el reconocimiento del premio Leonardo Villanueva Meyer. En la parte gremial y profesional, ha recibido cantidades de reconocimientos a nivel estatal. Aquí en Who is Who en The World, 1987-88. Hay una cantidad de reconocimientos que yo no sé dónde los tendrá puesto, tendrá que tener un cuarto para eso y leerlos uno por uno. Observen todo lo que en todo momento ha podido recoger. Y creo que algunas cosas se le habrán quedado por ahí guardadas. Otro tema interesante que él ha incurrido mucho en el tema de la conservación de la naturaleza en Fundación Natura. Participó por 22 años. E incluso observen el fogón que diseñó para poder lograr optimizar la leña
y que solamente lograr la máxima combustión posible, calor, con la menor cantidad de leña posible. Y es un elemento industrial que se puede llevar y poner en cualquier parte. En las pinturas, observen los óleos que ha podido hacer el bodegón, que es de muy joven, cuando estaba muy joven. Fotos de su esposa, imágenes de su esposa como él la ve, siempre muy elegante. En cuanto a sus publicaciones, hay un par de ellas, una ya está publicada, una por salir, tengo entendido, sobre el amor, el tiempo y otras inquietudes, sería interesantísimo. Obras sobre la historia del Salón Bolívar, lo que le restauró y obviamente lo que pudo extraer de él antes, durante y después de la restauración. Y esta es la que tenemos, que está en proceso de publicación, espero que sea pronto, La ciudad que queremos, con un fotógrafo urbano de alto nivel que lo está apoyando en el arquitecto Alfredo Martís. De ahora en adelante le paso la palabra a la arquitecta Riera de Álvarez, Marta, que con Álvaro desarrolló muchos trabajos urbanísticos y es la persona más indicada para poder desarrollar esta etapa de la vida. Lo que conozco del arquitecto Álvaro González Clar y que me enriqueció como profesional es su preocupación por la ciudad, el crecimiento urbano y la conservación del medio ambiente. Y por esa razón, en forma resumida, voy a resaltar algunos logros concretos, muy valiosos, que a mi juicio contribuyen a esta meritoria premiación. El arquitecto Álvaro González, en su labor como asesor en temas de desarrollo urbano en el Ministerio de Vivienda, participó en el trabajo de revisión de las normas existentes y su aplicación y sobre todo la estructura administrativa en donde se enmarcaba desventajosamente la Dirección de Desarrollo Urbano, culminando con un proyecto de ley para crear la Autoridad Urbanística Nacional, proyecto que sirvió de base para la conformación del Viceministerio de Ordenamiento Territorial más de 15 años después. Del trabajo de revisión de trámites y el seguimiento a los mismos, especialmente de las áreas destinadas a parque, se concluyó que uno de los problemas era la carencia de inspecciones en las urbanizaciones una vez aprobadas. Señalamiento que fue recogido al crearse el citado viceministerio. Conformándose un departamento de auditoría urbana dentro de la Dirección de Ventanilla Única que actualmente está en funcionamiento. El arquitecto González Clar, un profesional decidido a defender las áreas verdes, aprovechó su paso por la institución para lograr el proyecto de ley con el cual se estableció el Parque Camino de Cruces, presentado por el ingeniero Quijano como ministro de Vivienda a la Asamblea y que se convirtió en la Ley 30 del 30 de diciembre de 1992, publicado en Gaceta Oficial del 6 de enero de 1993. Un parque que está siendo defendido cada vez más por la ciudadanía y por vecinos en particular, porque realmente son áreas algunas codiciadas para inversionistas y demás. Pero desde este año, el arquitecto González Clar preveía la necesidad de un instrumento legal fuerte para conservarlas, y fue lo que produjo estando en el Ministerio de la Vivienda. Otra de sus aspiraciones que nos manifestó en ese periodo era la de conformar una organización de profesionales interesados en el quehacer urbano que pudiese nutrir con planteamientos arquitectónicos y de planificación y nivelar opiniones en el tema sin una presión gubernamental, y en la cual se encontraba trabajando con el arquitecto Holzer y motivando a otros arquitectos.
Fue un pionero, en nuestra opinión, incansable hasta la creación del documento que conformó el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo y uno de sus socios fundadores. También logró la relación con la Fundación Natura, siendo el primer miembro de IPAUR en formar parte de Natura. Aquí aparece la peatonal, un proyecto que realizó el arquitecto como director de proyectos especiales del municipio de Panamá, siendo Mayín Correa la alcaldesa. El objetivo planteado era recuperar la avenida central, que era en ese momento un territorio en total anarquía, tomada por el transporte caótico y servicios de buhonería en forma desordenada. Aunque el proyecto tiene poco valor arquitectónico, cumplió con su propósito, logrando un impacto urbano en su momento. Y actualmente utilizado por toda la gente del sector y algunas personas pues que van a curiosear todo lo que allí se vende. Posteriormente, estando yo en Costa del Este, encargada del proyecto, me encontraba analizando las propuestas de desarrollo que se tenían para el mismo y con algunas inquietudes le solicité a los inversionistas me autorizaran contratar una consultoría con 3 eminentes profesionales, entre ellos el arquitecto Álvaro González, para ver algunos aspectos. Uno de los aportes más significativos de este trabajo, y el cual atribuyo al arquitecto González Clar, fue la propuesta de concentrar el relleno sanitario en un solo sitio. Originalmente, la propuesta dividía el material de la basura en 2 sitios. Uno donde originalmente estuvo la basura y otro nuevo sitio en el sector de Costa del Este, cruzando el río Matías Hernández, donde nunca hubo basura para tratarla como 2 áreas verdes. Recuerdo los comentarios del arquitecto. Si ustedes están trabajando por un saneamiento, ¿por qué contaminar un área que no está contaminada? Y propuso el análisis de un solo sitio donde originalmente estaba la basura a sanear. El concepto fue aceptado y la concentración del esfuerzo de construcción y costos mejoró y agilizó su realización. Los empresarios, además de recoger esta recomendación, aceptaron también no cuantificar el área del relleno sanitario dentro del porcentaje de áreas de parque y mantener esta finca como privada para garantizar el saneamiento dentro de las especificaciones de este. Contadora, la isla Contadora. También nos tocó trabajar junto con el arquitecto Álvaro en el plan normativo de Contadora. En su desarrollo fue notorio su preocupación por el saneamiento, el tratamiento de las aguas residuales, la disposición y el tratamiento de la basura y los espacios públicos. Propuesta para la cinta costera. El arquitecto González Clar, junto con el arquitecto Clemán y otros arquitectos, participaron en un proyecto de diseño sobre la cinta costera, el cual fue presentado al Ministerio de Obras Públicas para su análisis, ya que a pesar de tener un costo más elevado a la propuesta existente, el mismo retornaba su costo a través de la venta de estacionamientos y áreas comerciales en su primera planta. Consideramos que este proyecto ayudaría a toda la problemática de estacionamiento de los edificios frente a esta vía, pero definitivamente no fue aceptado. En mi opinión, estas contribuciones concretas del arquitecto son representativas de su inquietud permanente por mejorar los espacios públicos, la ciudad y el medio ambiente. Espero que hoy se sienta complacido con esta premiación que refleja un reconocimiento de los profesionales del jurado a su trayectoria y que esta pueda servir de ejemplo a las nuevas generaciones de arquitectos.
Como han visto, toda la trayectoria del arquitecto Álvaro González Clerc es significativa, con mucha sensibilidad social, arquitecto diseñador de alta trayectoria, pendiente de los aspectos urbanos, y es por ello que la Comisión de Análisis del Premio Leonardo Villanueva Meyer le hace este tributo y este honor para entrar al Salón de la Fama de la Arquitectura panameña. Seguido, tendremos la entrega protocolar del galardón y en compañía de parte de esta comisión, quien en nombre del Colegio de Arquitectos, junto con mi persona, le dará este reconocimiento. En compañía se encuentra el arquitecto Rolando Benavides Aragón, parte de la comisión calificadora y seleccionadora, el arquitecto Humberto Echeverría Correa, también parte de la comisión seleccionadora, y el arquitecto González Clark. Es para nosotros un honor, como miembros todos del Colegio de Arquitectos, darle este galardón, Premio Leonardo Villanueva Meyer, año 2020. Sí, muchas gracias. Finalmente me corresponde a mí, el homenajeado, a dar unas palabras que creo que pueden agregar muy poco a todo lo que se ha dicho. Mis apreciados colegas que me han precedido no solo han informado sobre mi obra y sobre mi persona, sino que me han revelado que tienen mejor memoria que yo, porque como en el caso de Marta Riera, mencionó eventos que estaban ausentes en mi mente. De todas maneras, me corresponde decir algunas cosas que son esenciales. La primera, quiero manifestar que este es el momento más bello y más importante de mi vida profesional. Y quisiera que de alguna forma las palabras que voy a dar a continuación reflejaran ese maravilloso sentimiento. Cuando recibí la noticia en octubre de parte del director Olmedo Gómez, informándome que el jurado me había concedido el premio Leonardo Villanueva Meyer, yo pensaba en ese momento que la arquitectura y yo nos habíamos divorciado. Y lo digo porque estos últimos años han sido muy difíciles. Años de gran intranquilidad y que de alguna forma se reflejaron en la vida profesional. La pandemia me obligó a cerrar la oficina, lo cual definitivamente le da conclusión a mis 60 años de servicio, pero ponen en evidencia y en enorme duda el futuro de mi profesión. Yo siento, sinceramente, que todavía quedan cosas por hacer, que mi pasión por la arquitectura todavía demanda algún lugar donde yo pueda seguir haciendo algo, expresando algo, diciendo algo o enseñando, si fuera de alguna forma. Así es que este premio llega en un momento crítico, pero de enorme beneficio a mi tranquilidad emocional.
y lo recibo esta distinción con enorme discreción y con la certeza de que este premio volverá a darle sentido a mi vida y a justificar de alguna forma esta incoherente realidad. Indistintamente de la situación y lo grave del daño causado por la pandemia, yo creo que lo que procede, como nos dice la Biblia, que para todo hay un tiempo, lo que corresponde ahora es lo que nos dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3. El tiempo ahora para mí es tiempo para celebrar y para agradecer. Celebrar definitivamente la enorme oportunidad que me dio la vida para poder estudiar y ejercer esta maravillosa profesión, dejando en el camino una obra que, para mi asombro, después de haber escuchado a el colega y arquitecto Humberto, me asombra verla en conjunto y escucharla en conjunto. Para mí ha sido un verdadero halago, sobre todo de quien viene el comentario, reconocer una porción, porque obviamente hago el comentario aquí que es válido. Mis amigos Rolando y Humberto me cuestionaron sobre una serie de obras que no incluí y que yo creo que por razones ya indicadas por Humberto, no las incluí porque no tengo archivo cuando hacíamos estas cosas. No existían los mecanismos sencillos que tienen hoy los muchachos para guardar los trabajos. Es cierto, hay mucha obra que quedó pendiente, pero yo creo que lo que presentó Humberto Beto deja en evidencia lo que hice, lo que quise hacer y lo que merece este reconocimiento. Lo que procede ahora, obviamente, es agradecer. Y para agradecer voy a hacer un recuento muy pequeño, porque ya llevamos demasiado tiempo en esto. Muy pequeño de todas las personas que de alguna forma incidieron en la decisión y en la historia de mi carrera. Me toca comenzar por mi mamá, obviamente mi mamá Virginia, que desde muy temprano me enseñó a pintar, a dibujar y a transformar objetos. Por lo que le debo a ella el enorme agradecimiento de haberme regalado esas habilidades. Sigue, obviamente, mi papá, como lo mencionó Beto, que fue quien me llevó durante los periplos de mi juventud a ver obras, a ver trabajos, a ver construcciones y a despertar
mi curiosidad por la magia de la arquitectura. Pero además, obviamente, porque me regaló la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad de Cornell, donde me gradué y tuve la oportunidad, como ya mencionó también el arquitecto Echevarría, de tener unos excelentes profesores que me enseñaron a pensar y a ser arquitecto. Ahora procede, obviamente, un agradecimiento especial para mi mentor y maestro, Richard Holzer, que en paz descanse, a quien lo perdimos hace poco. Y me hubiera gustado muchísimo en este momento haberle hecho esta declaración en vida, no ahora que ya no está con nosotros. Yo creo que nunca se lo dije, y a pesar de que nos vimos poco tiempo antes de morir, yo no le confesé a Richard Holzer lo importante que fue en mi vida. Él fue un verdadero mentor. Y quedó pendiente esa parte por decirse. Corresponde ahora también darle el agradecimiento sincero y profundo a todos mis maestros, profesores de la Universidad de Cornell y de la Universidad de Pensilvania, donde hice mi maestría. Conocí arquitectos excepcionales a los cuales, como mencionó Humberto, lo único que se podía hacer era admirarlos porque no había manera de imitarlos o siquiera copiar su maestría. Y ahora, aquí, de acuerdo con mi lista por cierto, que no es una lista de importancia, por importancia, porque no hay, para todos hay campo en mi corazón por el agradecimiento que les debo. Ahora me corresponde darle a Nanette Pechtel del Core mi más amoroso agradecimiento por su apoyo, por su motivación, por su energía e inspiración durante toda esta vida profesional, durante todos estos 60 años en los cuales obviamente, y como todos estamos dentro de la misma vivencia, sabemos que la arquitectura es una pasión, pero una pasión que, como cualquier amor, tiene enormes tristezas y enormes gozos. Pero yo creo sinceramente que en esta profesión se necesita el apoyo de una persona como mi esposa para sostener la empatía y la perseverancia. A ella le debo esas dos virtudes. Corresponde ahora hablar de mi socio, Roberto Garibaldo, a quien le tengo un enorme agradecimiento porque estuvo 33 años conmigo. Trabajamos hombro con hombro
de una manera tenaz y persistente. En esa oficina que hicimos, que fue muy particular, que se llamaba De Plaza, Desarrollo de Planos S.A. En esa oficina instituimos una práctica que en su momento fue única, porque ofrecía el servicio de desarrollo de planos a cualquier arquitecto que tuviera la necesidad de hacerlo. No estábamos asociados ni comprometidos con nadie. Era una práctica abierta y creo sinceramente que con Roberto y un grupo de excelentes dibujantes, todos dibujantes manuales, porque en ese entonces se dibujaba con reglaté, triángulo y lápiz y mucha pestaña, porque había que dedicar horas interminables a hacer los planos. Le abrimos la puerta a mucho profesional joven que en su momento no tenía la capacidad para poder sostener una oficina con dibujantes permanentes. Así es que a Roberto y a todos esos muchachos que me acompañaron a conseguir el éxito en esa oficina y en esa fase importante de la vida profesional, les quedo en eterna deuda. También agrego aquí, perdí a Roberto hace mucho tiempo y nunca lo pude sustituir. Fue una relación perfecta porque él era autodidacta, no era arquitecto, y yo era muy técnico y muy preparado, y entre los dos hicimos una sociedad muy especial que a su muerte nunca pude restituirla. Me toca ahora agradecerle obviamente a todos los asociados que tuve durante el proceso de mi carrera. Los asociados para mí son colegas que no tienen ningún celo en sumar su conocimiento para lograr proyectos y obras especiales. Tuve excelentes asociados como Marta, que está aquí, como Antonio de León, que en paz descanse también, como Eduardo Tejera Davis, que también ya no nos acompaña, con quien hice obras de restauración muy importantes. No quiero decir más nombres porque no quiero dejar a ninguno pendiente, pero mis asociados fueron parte fundamental del proceso y les estoy eternamente agradecido. Queda agradecer también, obviamente, a la parte medular de la obra, que son los clientes. Sin clientes no hay comisiones y sin comisiones no hay trabajo. Tuve el privilegio de contar con 200, hice el recuento y lo tengo minuciosamente armado. En eso sí fui metódico. Llegué a tener 200 clientes en la República de Panamá y 50 clientes en la República de Costa Rica. A esos 250 clientes que me dieron su confianza para poder hacer las inversiones y las construcciones que me requirieron, les debo mi permanente agradecimiento, porque sin ellos nada de esto hubiera podido ver la realidad. Les agradezco también a todos los ingenieros civiles
electromecánicos y técnicos que complementaron el conocimiento y me dieron la base sólida y segura para poder hacer las obras conforme a los códigos y las mejores prácticas del oficio. A ellos les estaré eternamente agradecidos. Mi más personal y profundo agradecimiento al jurado que no solo me consideró, sino que me eligió para recibir este honroso premio. A ellos de manera muy especial el mérito que me han reconocido con este premio Leonardo Villanueva Mayer. Y termino dedicándole el premio. Esto no es un agradecimiento, esto es dedicándole el premio a mi esposa y a toda mi familia, como la mejor herencia que puedo darles en vida, donde mi activo está conformado en una cuenta que guarda el trabajo, la perseverancia, los valores éticos y morales con los cuales esculpí mi nombre y mis apellidos González Clark. Gracias a todos por acompañarme y regalarme su tiempo y cariño. Y si esto no fuera época de pandemia, estaría inmediatamente invitándolos a que nos fuéramos a tomar todos los vinos que pudiéramos tener de ahora hasta medianoche. Pero obviamente que eso queda, como dicen los gringos, en un rain check, el cual cumpliré apenas tengamos las 2 vacunas. Gracias a todos. No me queda más que agregar que agradecido a todos ustedes, quienes están aquí presentes en este significativo evento, y a los que están viéndolo, para que vean la obra arquitectónica del arquitecto Álvaro González Clark y asimismo puedan ustedes ser críticos y jueces de todo este desarrollo que ha llevado por delante. Que pasen todos, muy buena tarde.